Estimado profesor, vamos a presentar el tema la crisis financiera del 2008. Vamos a ver las causas y el impacto internacional. Los integrantes del grupo son Cuestas Robles, José Sebastián, el que les habla Sobrino Ponce, León Ismael, González Montes César, Berrocal Valladares Diana y Ramírez Malma Luis Enrique. Siguiente slide. Vamos a dar paso a mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Mucho gusto, profesor. Yo voy a dar una breve introducción sobre la crisis financiera del 2008, que se remonta más allá de los primeros signos de la crisis de las hipotecas subprime que se dieron a inicio del año 2007. La crisis financiera que sucedió en el 2008 es el resultado de un largo periodo de desregularización y liberalización a ultranza que tuvo efectos dramáticos sobre la economía mundial. Además, los bancos de inversión junto con los reguladores jugaron un papel fundamental tanto en las causas como en las medidas adoptadas ante las consecuencias devastadoras. Todo ello nos conduce a preguntarnos si es posible una nueva crisis a nivel global o si por el contrario el sistema financiero actual es sólido, dejando atrás las deficiencias del pasado. Siguiente slide, por favor. En este capítulo vamos a mencionar el origen y las causas de la crisis económica financiera de 2008. Y vamos a mencionar que tiene diversas causas, ¿no? Si bien la crisis hipotecaria ha sido identificada popularmente como la fuente principal, el origen de la crisis se halla principalmente en el exceso de gasto y del endeudamiento por parte de los estadounidenses. Esto estimulado por las bajas tasas de interés que, mediante medidas adoptadas por el presidente Bush y la Fed, reducieron la tasa de interés de 6% a 1%. Además, una parte de este gasto excesivo se dirigió al mercado inmobiliario, que muchas personas adquirieron propiedades por encima de su capacidad de pago o una vivienda adicional con fines puramente especulativos, dando origen a una crisis hipotecaria al presentarse una caída en el precio de las viviendas, misma que se ha reflejado tanto en la reducción del patrimonio de muchas familias que han visto reducida su capacidad de consumo, como en los balances de diversas instituciones financieras que han tenido que amortizar las pérdidas asociadas a estos activos considerados altamente tóxicos por su alto riesgo de impago o default. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañera que va a explicar el proceso del estallido de la burbuja hipotecaria. Ok, en esta diapositiva tenemos una infografía sobre el estallido de la burbuja financiera. El gran negociado que realizaban los bancos hipotecarios y también los corredores de bolsa hicieron que el sistema financiero colapse. Y también pues, que se ponga en riesgo lo que es la estabilidad económica de los países. En la infografía tenemos un primer punto que nos habla sobre la bolsa, vendría a ser prácticamente el sistema financiero. Y pues de este sistema forman parte entidades bancarias, inversores, corredores de bolsa, los cuales generaron créditos hipotecarios y estos fueron destinados a la construcción de viviendas, ¿no? Como segundo punto tenemos lo que son los créditos hipotecarios y pues estos créditos estaban destinados a personas las cuales tenían bajos recursos o eran poco solventes pues para poder cumplir con los pagos, ¿no?, de las viviendas. En tercer punto tenemos lo que es el otorgamiento de crédito. Pues al estas personas no poder cumplir con sus pagos, con sus compromisos financieros con los bancos, lo que sucedía es que se creaban pues deudas, ¿no? Las cuales se consolidaban como morosos o incobrables. Pasamos al punto de las deudas confinancieras. Con estas deudas, las cuales en su mayoría pues eran millonarias, se crearon lo que son los bonos para de esa manera poder comercializarlos en el sistema financiero. En cuanto a los bonos financieros de las deudas, tenemos que estos bonos creados en base a las deudas hipotecarias eran vendidos en la bolsa a otras entidades pues, más grandes y así pues eran revendidos, ¿no?, a otras entidades y luego a otras así. También tenemos lo que es la bolsa, nuevamente, el sistema financiero, y pues estas transacciones bursátiles hicieron que cada vez que se revendían los bonos, se obtuvieran cuantiosas ganancias y pues esto lo que generaba era que cada vez más se usara el sistema económico y pues esto llevó a muchos bancos a la quiebra, ya que pues las deudas hipotecarias ya no se podían cancelar, ¿no? Y bueno, por ejemplo, uno de los bancos que se prestaron a la quiebra o fueron absorbidos por otros grandes, fue por ejemplo el Banco de Washington. De acuerdo también con el informe del Fondo Monetario Internacional, las bolsas europeas, asiáticas y estadounidenses pues se derrumbaron ante las crecientes temores de una profunda y también una larga recesión de la economía mundial. Y bueno, en este contexto pues les doy pase a mi compañero. Listo. Como cuarto punto vamos a hablar sobre los impactos y consecuencias a Estados Unidos, China y la Unión Europea, ¿no? Vamos a partir del año 2017.
en el cual se comenzó un generalizado aumento del número de embargos. Esto debido a la morosidad en las hipotecas subprime, ¿no? Como ya se mencionó anteriormente, lo que provocó una caída escalonada en la cadena de titulización de los activos. Bueno, estos acreedores no eran capaces de vender los préstamos a bancos de inversiones, que querían alejarse lo más posible de estos activos motivados por el cambio de tendencia en el sector inmobiliario. Los acreedores fueron los primeros en ser afectados, ya que cuando los créditos empezaron a ir mal, muchas de estas entidades quebraron. Con el repunte de la percepción de riesgo, el mercado de las CDOs colapsó, dejando a los bancos de inversión con miles de millones de dólares y euros sin crédito, ¿no? Estas CDOs y bienes inmuebles a los que eran incapaces de dar una salida. Según la ruptura en sí de esta cadena de titulización, ocasionó el deterioro de los sistemas financieros tanto de Estados Unidos como en Europa. Esto generó una convulsión en el sistema al bajar el precio de los activos por su propia liquidación, lo que se iba a trasladar a la desconfianza de los bancos de inversión, haciendo caer aún más el precio. Bueno, la primera caída de un banco de inversión se produjo en marzo del 2008, cuando Bear Stearns se quedó sin liquidez y fue adquirido por JP Morgan, con la ayuda de millones de dólares inyectados por un fondo de salvaguardas de la Reserva Federal. En septiembre de 2008, la Reserva Federal dio en sí un informe de que tomaba el control de Fannie Mae y Fannie Mac, dos gigantes de las hipotecas inmobiliarias que están al borde de la quiebra. Y bueno, en este mismo mes también Lehman Brothers anunció pérdidas de 3.2 millones de dólares y sus acciones comenzaron a desplomar en las bolsas americanas. Bueno, a raíz de la bancarrota de Lehman Brothers, el mercado de bolsa de valores perdió alrededor de unos 750 millones de dólares por la deuda adquirida en este banco. En noviembre del 2008, otro banco de inversión importante, Citigroup, se declaró insolvente y tuvo que ser rescatado por las autoridades financieras estadounidenses. El rescate sería alrededor de unos 106 mil millones de dólares, seguido de unos 20 mil millones de dólares en recapitalización. Siguiente slide, por favor. Bueno, acá podemos ver en realidad el Producto Bruto Interno a precios constantes, su variación porcentual, ¿no? Tenemos Estados Unidos, de la Unión Europea y de China. Acá el PIB de Estados Unidos y la Unión Europea sufrió un retroceso de menos 2.6% y 4.3% respectivamente, el más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Las políticas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos permitieron que a partir del 2010 el PIB creciera positivamente, como lo podemos ver en el gráfico. Mientras tanto, los países de la Unión Europea sufrieron posteriores retrocesos en el crecimiento de este indicador. El desequilibrio económico de los países denominados PIIGS, que son Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, generó que las agencias calificadoras incrementaran el riesgo en sus deudas soberanas, lo que a su vez repercutió en un debilitamiento de la moneda europea. El inicio de este debacle fiscal en lo que es el país griego en el 2010 constituye una de sus secuelas más serias en realidad, ¿no? En su historia. Superarla fue un reto adicional para el Banco Central Europeo, ya que los miembros de la Unión Europea en relación con el futuro de la moneda común eran inciertos. La crisis financiera se manifestó también en diversos campos en China. Por ejemplo, en diciembre del 2008, las exportaciones e importaciones de China descendieron por segundo mes consecutivo. Las primeras con una rebaja interanual de 2.8% y las segundas del 21.3%. Esto porque la bolsa también tuvo un desplome, en la bolsa de China tuvo un desplome, con pérdidas alrededor de un 50%. Esto debido porque la debilidad económica norteamericana había conducido directamente a la disminución de su demanda de mercancías de China. Siguiente slide, por favor. Y bueno, con respecto al Producto Bruto Interno del Perú, que también se ha tomado precios constantes, su variación porcentual, podemos retornarnos en la fecha del 2009, que el Perú registró una marcha de desaceleración de la actividad económica como consecuencia de los efectos de esta crisis financiera mundial. El crecimiento de su Producto Bruto Interno se redujo del 9.1% en 2008 al 1.1% en el 2009. Debido principalmente a la pronunciada caída de la demanda externa, con la consecuente disminución de la producción industrial y un fuerte proceso de ajuste de los inventarios y una reducción significativa de la inversión privada. Esto producto de la menor demanda y de la incertidumbre sobre el futuro de la economía internacional que se veía en estos años 2008 y 2009. Siguiente slide, por favor. Bueno, por último vamos a ver lo que es el Producto Bruto Interno de América a precios
constantes también su variación porcentual. Tenemos el de América Latina y, bueno, el de América del Norte, ¿no? Acá podemos observar una coyuntura marcada favorable para el periodo 2013 al 2007, como se puede ver en el gráfico, basada en una combinación de auge financiero, una bonanza que se tuvo a precios de los productos básicos y un elevado nivel de remesas, ¿no? A los trabajadores migrantes. Ya a lo largo del 2008 podemos ver varias de las economías de la región experimentaron una desaceleración importante. Entre ellas destaca Colombia, México, Bolivia, Venezuela, ¿no? Casi todas estas economías entraron en crisis. Fue el colapso financiero mundial de a mediados de septiembre de 2008, lo que desencadenó en sí estos cambios más profundos al paralizar el crédito, elevar marcadamente los márgenes de riesgo, convertir la caída de los precios de los productos básicos en un desplome y desencadenar una profunda recesión en el mundo industrializado. Incluso las economías latinoamericanas que habían mantenido un alto y un creciente dinamismo hasta el tercer trimestre de 2008, como Brasil y Perú, tuvieron una caída. Siguiente slide. Voy a dar pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Bueno, puedo regresar a la entrevista. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a ver el impacto de esa crisis financiera mundial en el mercado de valores del Perú, ¿no? Primeramente, el impacto en el mercado de valores. Los países que se encuentran en Latinoamérica tienen una dependencia fuerte a acontecimientos internacionales que impactan tanto positivamente como negativamente a la economía mundial, ¿no? Y por ende, todas esas variaciones en la dirección económica mundial acarrean situaciones en los países desarrollados y sobre todo en los países en vías de desarrollo, debido a que estos últimos dependen del aprovisionamiento de materias primas y mano de obra de los países industrializados. Siguiente PPT, por favor. Ya, bueno, el primer indicador que vamos a revisar para ver el efecto de la crisis financiera en el mercado de valores de Lima es la capitalización bursátil, ¿no? La cual muestra cuánto es el valor de todas las acciones que listan en una bolsa de valores, es decir, el precio de cada acción por el número de acción. En consecuencia, este indicador puede variar por el cambio en estas dos últimas variables, ¿no? Podemos observar en el gráfico de capitalización bursátil que en el mercado de valores del Perú tuvo su mayor caída en lo que respecta a su capitalización en el año 2008, ¿no? Que sería el 47%. En este caso se ve la recuperación de manera rápida debido a que Perú pudo afrontar dicha crisis basando en su colchón de reservas internacionales, ¿no? Que era muy alto en esos años y pudo ayudar a soportar la salida de capitales sobre el sistema financiero. Siguiente slide, por favor. Bueno, el otro indicador que vamos a ver para ver el efecto es el número de sociedades listadas, ¿no? Como se puede observar, el promedio de sociedades que listan en la bolsa en cada mercado tiende a ser constante, ¿no? Salvo para el año 2015, donde existe un aumento de sociedades en 75 empresas con respecto al año anterior. Este indicador también es importante debido a que el número de empresas que listan en una bolsa es un reflejo de la economía, ¿no? Y del sistema financiero en general. Recordemos que los valores que se negocian en una bolsa representan a los sectores y, más desagregado, a las empresas más influyentes del país. Siguiente slide, por favor. El último indicador que vamos a ver es el monto total de acciones negociadas, ¿no? El volumen negociado en un mercado es un fiel reflejo de las compraventas accionarias, ¿no? Como un indicador de dinamismo. Como vemos, hasta el año 2007 se vio un gran incremento del monto del total de las acciones negociadas en la Bolsa de Valores de Lima, pero el estallido de la crisis hipotecaria tuvo su mayor descenso, llegando a reducirse en 44% con respecto al año anterior. En este caso es importante tener en cuenta que el volumen es alto o bajo en relación al volumen que ha tenido ese mercado en el pasado reciente, ¿no? Por ejemplo, 1 millón de acciones puede ser un volumen muy bajo para una empresa y altísimo para otra. Siempre hay que mirar el gráfico de cada mercado, qué volumen ha tenido en el pasado y comparar, ¿no? Este concepto es de capital o del monto no total de acciones negociadas. Es la canalización de recursos financieros a través de acciones, ¿no? Valores, obligaciones, etc. Y algunos más conocidos como títulos valor que se negocian mediante la bolsa de valores. Por lo tanto, se entiende que esta reconoce como uno de los medios más esenciales para el mercado de capitales. Y eso sería todo por mi parte. Le doy pase a mi compañero. Gracias. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Ahora vamos a explicar un poco acerca de los principales responsables de la crisis. Obviamente existen muchos responsables, pero hay ciertos zonas de política que resaltan, ¿no? Primero tenemos a Alan Greenspan, ¿sí? Él fue el presidente
de la Reserva Federal entre los años 87 y 2006. ¿Sí? Él siempre fue un creyente fanático de las cualidades de la autocorrección de los mercados financieros en específico, ¿no? Entonces, muchos autores afirman que él permitió, por ejemplo, en el año 90, que la burbuja.com se saliera de control. Y luego, obviamente, cuando se dio la caída en picada de los precios de las acciones y llevó a la economía a la recesión, comenzó de nuevo otra crisis, ¿no? Pero ya esta vez en el mercado inmobiliario. Sin embargo, hay que resaltar también la capacidad que tuvo para rescatar a la economía de los Estados Unidos en los años 80, ¿no? En el colapso financiero del 87. Y obviamente también mitigar los efectos devastadores en los derivados que fueron derivados del ataque del 9/11. Ok, puntos importantes: él mantuvo los intereses bajos y la ausencia de regulación sobre los préstamos hipotecarios. Sí, recordar también que él instó a los hipotecarios a intercambiar los tipos fijos por los variables, ¿no? Lo cual al final repercutió de una manera terrible cuando se vieron incapaces de pagar al subir los intereses, ¿no? Greenspan también defendió el boom de los derivados, ¿no? Que un mercado para aquel momento que apenas existía, obviamente bajo su mandato este mercado creció como la espuma, ¿no? En específico, se le acusa de haber protegido a un mercado que ha provocado muchos de los problemas actuales, ¿no? No obstante, Greenspan también ha sido capaz de reconocer sus errores, mencionando, por ejemplo, que demasiada regulación también podría dañar la economía, ¿no? Por otro lado, siguiente diapositiva, tenemos otro personaje que es Sir Mervyn King. Él fue el gobernador del Banco de Inglaterra en el año 2000, desde el año 2003 al año 2013. Básicamente, él cuando accedió al cargo, la economía del Reino Unido crecía al 3% y la inflación se situaba aproximadamente en 1.4%, ¿no? Durante el periodo de crisis, él mantuvo las tasas de intereses bajas, ¿sí? En su primera reunión, bajó los tipos al 3.5 y obviamente su ambición consistía en que la política monetaria del banco llegara a ser, se tornaba aburrida, ¿no? Él mantuvo su insistencia en que no se formaría una crisis y se negó a inyectar liquidez en su primer momento, ¿no? Se le critica ¿por qué? Porque él esperó que la economía estaba cayendo en picada para reacción tomar medidas, ¿no? Siguiente diapo. Por otro lado, otro personaje que es Bill Clinton, que ya se remonta a años antes de la crisis, fue el presidente de los Estados Unidos desde el año 93 hasta el año 2001. Y muchos autores mencionan que él dio rienda suelta a la celda que tenía Wall Street, ¿no? A la liberalización del mercado financiero, ¿no? Entonces, otro punto también es que él forzó a las hipotecarias a relajar, a ser más flexibles en los requisitos a la hora de conceder hipotecas, ¿no? Obviamente para los más desfavorecidos. En el año 1999, él va a revocar la ley que garantizaba la separación entre los bancos comerciales y la banca de inversión, ¿no? Entonces, esto permitió que nazca la superbanca, ¿no? Que básicamente favoreció el desarrollo y la extensión de las hipotecas subprime, ¿sí? Siguiente diapo. Ok, por otra parte tenemos a Gordon Brown. Él fue el primer ministro del Reino Unido entre los años 2007 y 2010. Y siempre se le ha acusado de no haber tenido en cuenta que una economía construida sobre deuda, entre comillas, no es una economía, ¿no? Para durar a lo largo del tiempo, ¿no? Y durante su cargo como responsable del Tesoro, se critica especialmente sobre este punto, ¿no? Puntos importantes: él en su mandato básicamente se dio la pérdida de 1 millón de empleos en el sector manufactura y un déficit comercial alto, ¿no? Ok, adicionalmente a esto, hay que mencionar que, por ejemplo, en Wall Street tampoco queda al margen de su implicación en la crisis financiera, ¿no? Podríamos mencionar a Abby Cohen, que fue la directora de estrategia de Goldman Sachs, ¿sí? Ella no fue capaz de ver el crash en la bolsa y obviamente se hizo famosa por sus previsiones alcistas en aquel momento. Ahora, siguiente diapositiva. Ya para culminar, vamos directamente a las conclusiones. Primero podemos concluir que por lo general las crisis van a tener rasgos que nos permiten identificarlas antes de que estas acontezcan. ¿Sí? Siempre va a haber síntomas, por ejemplo, el crecimiento exponencial que experimenta la economía y que tiene duraciones sin precedentes, ¿no? Por otra parte, también hay que mencionar que el combinar errores y el desconocimiento, y también seguidos por una política expansiva monetaria, fue un error que presentó la economía norteamericana, ¿sí? Y obviamente a esto se le debe añadir la mala actuación de las entidades que tenían poder dentro de la economía, ¿no? Tal vez pueden ser los bancos y las entidades crediticias. Siguiente diapo. Ya por último punto, una gran responsabilidad de la crisis
se le puede atribuir a diferentes responsables, ¿no?, de la política en aquel momento. Como se ha mencionado antes, hay muchos políticos que tuvieron bastante responsabilidad por el poder que tenían, ¿no?, y la capacidad de poder hacer al final tomar decisiones que impacten en los mercados y en la vida de muchas personas, ¿no? Personajes como Alan Greenspan, Mervyn King y obviamente políticos como Bill Clinton tuvieron decisiones que al final repercutieron años después en la economía, ¿no? Y obviamente permitieron el nacimiento y la propagación de la crisis financiera en el año 2008. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias, profesor, por su atención.